Bien, señores, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Comenzamos con el tercer capítulo del libro Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. Así pues, tercer capítulo, la magia y los magos. La magia como engaño. Acudir a la magia significa acudir a las fuerzas demoníacas, la posesión demoníaca y las oraciones de liberación. Me siento contento por estar nuevamente aquí y feliz por poder hablarles a todos de este tema importante, ya que la proliferación de los magos es uno de los grandes problemas de nuestra época. Hoy es prácticamente imposible calcular el número de magos, ya que en estos últimos años ha aumentado mucho. Corría el año de 1933 cuando en Turín se abrió el primer salón de astrología y esoterismo y artes adivinatorias. Le dieron el nombre de Mágica. Se abrieron 71 puestos, de los cuales 26 fueron ocupados por operadores de artes mágicas y 27 se reservaron para la venta de artículos de magia. El mago Gennaro Brianzi, presidente de los magos de Europa, no vacila en afirmar que el 98% de los magos engañan. Un ejemplo significativo es en este sentido, y este es el pago con un éxito garantizado. Esta expresión significa que una persona que vaya a donde el mago no debe pagar nada en la primera instancia y que pagará la tarifa establecida solo si su petición tiene respuesta. Se ha probado estadísticamente, con base en las solicitudes que han sido hechas, que los casos de éxito positivo por causas naturales, sin ninguna influencia mágica, alcanzan el 50%. Ahora bien, si el mago recibe el pago de los casos exitosos, estaría perdiendo la mitad de los clientes, en tanto que la otra mitad volvería a donde él a pagarle y a agradecerle por no haber hecho nada. Hay un aspecto de la magia que es bastante desagradable, y el hecho de que ella tiende a mezclar lo sagrado con lo profano. El escritor Armando Pavese lo llama el consumismo del milagro mariano. Desafortunadamente no es una novedad que se haga una mezcolanza de lo sagrado y lo profano, de verdad, y magia solo con el fin de obtener las ganancias económicas. Y es también por esto que las personas, una vez estafadas, ya no saben a quién dirigirse o a quién creerle o a qué creerle. Algunas veces se trata de temores que no tienen sentido. Por ejemplo, me llaman para preguntarme sobre unos rosarios que en vez de estar unidos con cadenas metálicas, lo están con cuerdas de cáñamo. Algunas personas creen que hay algún maleficio en esto. No es cierto. Solo son camándulas más económicas. El verdadero mal está cuando el mago deshonesto se aprovecha para sus actividades comerciales de la capacidad de persuasión que posee. Un buen ejemplo es el caso de Bandinelli, un contador que dice que puede realizar milagros infalibles en nombre de la Virgen de Medjugorje y que puede curar instantáneamente 23 clases de enfermedades. Parece que el negocio es rentable porque se da el lujo de pagar 2 páginas completas de publicidad en las páginas amarillas de Telecom y tiene 18 líneas telefónicas y 12 direcciones en el exterior. Su método de sanación es sumamente sencillo. Mira la estatua de la Virgen, extiende los brazos, agita los dedos y la persona se cura. Lo más sorprendente es que la gente le crea. Esto es lo que produce más daño: la credulidad popular. Una credulidad que parece incluso absurda si se considera que recibe en la semana a más de 300 personas, más de las que puede recibir un exorcista de tiempo completo. Cobra la módica suma de 250 euros por persona, así que en una semana gana unos 7.500 euros. Vale la pena recordar también a la señora Verani, quien todos los lunes, en un programa piemontés, mostraba una imagen de Jesús que, según ella, emanaba un fluido sanador.
para obtener su beneficio, según decía, solo bastaba con mirar la imagen en el televisor. En realidad, sin embargo, esta era una táctica para luego vender cualquier cosa a la que se le sumaba una loción para el cabello. Lo absurdo en todo esto es que la gente iba a comprar esas cosas. La señora Berani en algún momento confesó que comenzó su actividad con la escritura automática. Como bien saben ustedes, para esto la gente se vale de la intervención de Satanás. Esta mujer se siente investida de un carisma particular, y hay algo más. Ella afirmó que un espíritu le dicta las palabras que debe decir y los ritos que ha de seguir. Al preguntársele si se da cuenta de que hace magia, ha respondido indignada que no. Pero ella sí practica la magia. Su engaño consiste en utilizar lo sagrado con fines lucrativos. En caso de la señora Giorgini, conocida como mamá, mamá Eve, para ser exacto, es bastante famoso. Este caso en la provincia de Pistoia tenía su propio monasterio, el cual contaba con 38 hermanas y 17 seminaristas. Con la crisis de las vocaciones que existe hoy, había hecho fortuna. Todos se hospedaban en su obra, llamada la Pía Unión de Jesús Misericordioso, un nombre bastante sugestivo. La aldea, como sucede cuando se construye un santuario, pronto se llenó. Había hoteles y restaurantes. Curandera estigmatizada y taumaturga, Mamá Eve tenía un yate, muchos albergues, pieles y joyas. Otros 2 sacerdotes estaban implicados en sus actividades y en 1994 fue condenada a 18 años de cárcel. Sin embargo, las personas engañadas por esta señora todavía la consideran santa. Por una vez, un caso de magia y estafa ha sido resuelto por los jueces. Cuánto quisiéramos que hubiera muchas más intervenciones en este sentido. Quisiéramos que los casos en los que los jueces intervienen para acabar con una estafa fueran más numerosos, en especial cuando un mago declara que es capaz de hacer magia negra y de poder producir muerte. Este individuo está declarando ser un asesino o killer en inglés, sin importar que después no hace absolutamente nada. El suyo es siempre un engaño evidente y es por lo mismo un caso en el que los jueces tendrían la obligación de intervenir. Y con esto terminamos de hablar sobre la relación que hay entre la magia y la estafa y sobre el consumismo vinculado a los magos y sus pócimas milagrosas. Y esto entre comillas. Quizá lo más desalentador sea el número de italianos que recurren a estas prácticas y se buscan verdades y remedios que no vienen de Dios y que no se dirigen al único Maestro, al único Salvador. Por lo cual, hoy más que nunca el remedio está en la nueva evangelización, o sea, en la instrucción religiosa y la búsqueda sincera de la verdad. Vale la pena recordar estas palabras de Pablo que son, por decirlo de alguna manera, su testamento al fiel Timoteo. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, y proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, y reprende, y amenaza, y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, del 4, 1 y 4. ¿Cuán fuertes son estas palabras de Pablo? El apóstol habla de las personas que dejan la verdad y escuchan las fábulas y abandonan a la iglesia y dejan a aquellos que predican las palabras de Dios para seguir a quienes relatan las sugerencias del demonio. El hombre apartado de Dios es pobre e infeliz y no logra comprender el significado de la vida y mucho menos el de las dificultades y el dolor y el de la muerte.
¿Cómo puede un hombre que no tiene fe comprender el valor del dolor del sufrimiento? Tal vez se rebele o hasta piense en el suicidio. El hombre desea la felicidad, pero debe prestar atención. La felicidad verdadera es la que promete Dios, el paraíso, no la que le propone el mundo, ni las riquezas, ni el poder, ni el bienestar, ni la fama, ni el placer, ni la admiración. Pareciera que el demonio dijera: todo esto te daré si postrándote me adoras. Mateo 4:9. Estas son las palabras de la tercera tentación de Cristo en el desierto, cuando el demonio lo hizo ver todos los reinos de la tierra y se los ofreció a cambio de que lo adoraran. Pero entonces Jesús le responde: apártate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo le darás culto y servirás. Mateo 4:10. He aquí que jóvenes, ancianos, mujeres, obreros, profesionales, políticos, actores y curiosos que buscan saber sobre su futuro encuentran listos a los magos, a los adivinos, a los astrólogos, a los cartománticos y a los clarividentes, toda una turba de impostores más numerosa que el clero. Los primeros se acercan a los segundos, y a veces por casualidad, a veces con esperanza o por desesperación, o simplemente para probar. Algunos se quedan allí, afectados, otros vinculados, y otros más entran a los círculos cerrados de las sectas y terminan por entregarse al satanismo verdadero. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Los ignorantes piensan que solo hay superstición, curiosidad, ficción, fraude. No, allí hay fuerzas demoníacas. La magia no es solo una creencia vana o algo que no tiene fundamento. Quienes la practican recurren a las fuerzas demoníacas para influenciar el curso de los acontecimientos y para influir sobre los demás por interés. Esta forma desviada de religiosidad y propia de los pueblos primitivos se ha prolongado en el tiempo y convive con diversas religiones en todos los países, aunque de modos diferentes, y el resultado es siempre idéntico: alejar al hombre de Dios y llevarlo a la muerte interior. En general, las operaciones de la llamada alta magia se clasifican en sacralizaciones, consagraciones, bendiciones, destituciones, excomuniones y maldiciones. Se pretende así transformar los objetos y a las personas en símbolos sagrados, entre comillas, y, naturalmente, sagrados para Satanás. El material mágico se magnetiza en determinados momentos. Estos son objetos de la astrología mágica. El mago lleva en sí o prepara para los demás estrellas de 5 puntas que por lo general son medallas cuyos símbolos son catalizadores de energías. Ellas, según el mago, poseen una particular fuerza celestial. Otra cosa son, en cambio, los talismanes, que poseen elementos que deberían proteger a la persona y que son vendidos por lo común a precios muy altos porque se presume que alejan todas las desgracias. Ya he hablado en otras oportunidades sobre el hombre que fue a donde una maga porque sus negocios andaban mal y que recibió una bolsita de tela cerrada que, según las instrucciones dadas por la maga, siempre debía guardar en el bolsillo. Valga aclarar que el hombre era un ingeniero electrónico, no una pobre viejecita. Él la llevaba siempre consigo, y hasta cuando iba a acostarse, sacaba el talismán de la chaqueta y lo pasaba al bolsillo de la pijama. Yo se la pedí y la abrí delante de él para que viera lo que contenía. Solo había un hilo con varios nudos. No dejé escapar la oportunidad de decirle: perdón, ingeniero, ¿alguien con su cultura no se siente como un tonto? Y pensar que este pobre hombre había pagado 42 millones de las antiguas liras en ese momento, no tuvo más remedio que darme la razón y reírse de su credulidad. Otras formas de magia enseñan la preparación
de filtros o de mezclas. Estos filtros se mezclan con comidas y bebidas que una vez engullidos provocan sugestiones o vejaciones diabólicas. El desventurado se encontrará no solo con algo desagradable, sino también con los espíritus maléficos que fueron invocados para preparar el maleficio. Es famoso aquel filtro de amor que puede imponer ese horrible nexo llamado ligadura, creado por las potencias satánicas. La civilización moderna ha fundido, pero no ha cambiado, ciertas costumbres, así que conviven ciencia y magia y religión y antiguas prácticas mágicas. Hoy en día, especialmente en nuestros campos, hay gente sumamente religiosa que acude a los santones, hombres o mujeres, para resolver sus propias dificultades, desde las enfermedades hasta el mal de ojo, y desde la búsqueda de trabajo hasta la búsqueda de marido. Estos santones y santonas son considerados santos. Se trata de personas que siempre van a la iglesia, pero el hecho de que vayan no significa nada. Es solo un truco. Sus estudios están llenos de imágenes sagradas. Es solo un engaño para hacerles creer a los ingenuos, personas que se encuentran en dificultades, que están en un momento de debilidad psíquica o que están entrando en un lugar sagrado. Así se los hacen creer que están entrando en un lugar sagrado en el cual se obra de buena fe. Aún hay madres que les enseñan a sus hijas las señas y los ritos para quitar el mal de ojo en Nochebuena, o que cuelgan en el cuello de los hijos cadenillas con crucifijos o medallas benditas, pero junto a ellos les ponen pelos de tejón, dientes de lobo, cuernos rojos, sin darse cuenta de que estos objetos están cargados de negatividad y crean un vínculo con el demonio y por cuenta del pecado de superstición. Muchos son los engañados por su falta de fe y además por su ignorancia. Lamentablemente, los sacerdotes no hablan nunca de estas cosas. Jamás ponen en guardia a los fieles contra estos peligros y es raro que hablen sobre el tema en sus homilías. Ciertas danzas, cantos, vestimentas, velas, animales, que son necesarios para realizar los ritos de magia, vudú o macumba, que son formas tremendas de maleficios, son cosas que desde el punto de vista ético o folclórico pueden representar incluso algo interesante y pueden parecer un juego o una superstición inocua, pero no podemos bromear con estas cosas porque son peligrosas. Invito sobre todo a los sacerdotes a recordarles a los fieles que estas cosas conllevan evocaciones de espíritus maléficos que perturban a quienes las practican y que tienen como fin último alejar a la víctima de Dios y conducirla al pecado, a la angustia, a la alienación y a la desesperación. Para concluir, Satanás es nuestro peor enemigo y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. También el Concilio Vaticano II, en el punto número 37 de la Gaudium et Spes, afirma que nuestra vida terrenal se caracteriza por una lucha incesante contra las fuerzas de Satanás. Este conserva su naturaleza angélica, es inteligente, sabe muchas más cosas que nosotros, pero nuestra fuerza es la cruz de Cristo, su sangre, sus llagas, la obediencia a su palabra, y a su institución, que es la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primer radio escucha. Siempre lo escucho, para mí es muy importante su catequesis. Tiene razón, todos los sacerdotes deberían hablar de estas cosas porque hay mucha gente ingenua que cae en ciertos errores. Mi pregunta es esta. Hace algún tiempo no lograba dormir y me sucedían cosas extrañas, de modo que tuve la buena idea de ir a donde un padre exorcista que ejerce en mi ciudad y le expuse mi problema y él me bendijo. Cuando salí de allí empecé a sentirme algo mal, con náuseas y vómitos, y seguí orando y durante la noche vomité un cabello tan largo como un dedo. Pasé la noche recitando la oración de León XIII y por la mañana encontré en mi ropa interior otro cabello de unos 50 centímetros. El padre me dijo que no me preocupara, pero usted, ¿qué me aconseja? Gracias. Respuesta del padre Amort. Cuando una persona cae en algún maleficio, para quitarlo, se necesita tiempo. Muchas veces,
Aparecen sorpresas de esta clase porque el demonio intenta distraer a las personas para apartarlas de la oración y de Dios. Lo primero que hace una persona que sufre las consecuencias de un maleficio y que no tiene la costumbre de ir a misa ni de confesarse es ir a donde el médico, que ni siquiera puede darle un diagnóstico. La última opción que escoge es dirigirse al sacerdote. Lo primero que éste le dirá es que ore y que se acerque a los sacramentos y que vaya a misa todos los domingos. Donde llevo a cabo mi actividad como exorcista tengo siempre una reserva de hojas de papel en las que se pueden leer los 10 mandamientos. A todo el que llega allí le doy una como obsequio, porque ya casi nadie los conoce y naturalmente tampoco los observa. De ese modo, la persona empieza a orar, a confesarse, a ir a misa, y el demonio trata de causarle alguna molestia. Busca fastidiarla para que desista de esta nueva manera de vivir y para que se aleje de la compañía de Dios. No hay por qué asombrarse de eso. Es necesario, en cambio, continuar con perseverancia y con fe, con la certeza de que con la ayuda del Señor nosotros somos los más fuertes y podemos vencer al demonio. Desde el momento del bautismo tenemos impresa en nosotros la imagen de la Santísima Trinidad y por eso el demonio es quien tiene miedo de nosotros. Debemos temer al demonio si nos acercamos a él y lo escuchamos con deferencia, respeto y obediencia. En ese momento, él se vuelve más fuerte que nosotros. El Salmo 17 nos dice que Satanás es como un león ávido de presas, como un cachorro agazapado en su guarida. Da vueltas a nuestro alrededor buscando nuestro punto débil, o sea, cualquier forma de pecado que se vuelva una costumbre en nosotros y que nos aparte de la oración, de la confesión y que nos devuelva la gracia de Dios. Pues bien, es necesario volver a la oración y regresar completamente a Dios. Recuerdo que cuando no había televisión, especialmente en las zonas rurales, mientras que uno se daba un paseo por las calles, podía escuchar que en las casas las familias se reunían a rezar el rosario. Hoy, el rosario ha sido reemplazado por la televisión. Este aparato no solo ha sustituido la oración, sino también el diálogo entre los miembros de una familia, porque ya no se habla. El único momento es el del almuerzo o la cena, pero antes y después de las comidas, las familias están pegadas al televisor. Está por demás decirles a ustedes que escuchan que esto ya se incluye también en lo que es la actualidad, porque incluso en las comidas las familias prefieren estar en la televisión que hablar y platicar entre ellos. Continuando con la lectura, siempre he dicho que el enemigo más grande del amor es el mutismo, el no hablar. Volvamos a la oración, sobre todo a la que se hace en familia. Ya verán que muchas cosas se arreglarán, porque con la ayuda de Dios tenemos todo lo necesario para vivir. Gracias. Segundo Radio Escucha. Necesito que se me aclare lo referente a las bendiciones. Leí en un libro que también los laicos pueden bendecir, que un padre, por ejemplo, puede bendecir a su hijo. Quisiera saber cuál es la diferencia entre la bendición de un laico y la de un sacerdote, y si existe alguna diferencia entre la bendición con agua bendita de un laico y la de un presbítero. Respuesta del padre Amort. Es suficiente que usted tenga claro esto. Existe el sacerdocio ministerial y el sacerdocio general de los fieles que adquieren con el bautismo. El padre y la madre que bendicen a sus hijos ejercen el sacerdocio de los fieles. Además, al ser un vínculo de parentesco de unión, la bendición es aún más eficaz. Respecto a la diferencia que hay entre un sacerdote que bendice con el agua bendita y un laico que también lo hace de la misma manera. Tenga presente lo que acabo de decirle. La bendición del sacerdote es más fuerte porque él ejerce un sacerdocio ministerial, pero también la bendición del laico tiene su eficacia, porque ejerce el sacerdocio de los laicos. Somos un pueblo de personas que tienen el poder real y sacerdotal, y por eso debemos usarlo, y usarlo con fe. Es eficaz. Tercer Radio Escucha.
Yo quisiera dar un testimonio sobre la oración escrita de San Pablo en la carta de los Efesios, Efesios 1, 13 al 14. La recito todos los días y me he dado cuenta de que con esta oración el maligno permanece lejos. Pero quisiera pedirle un favor. Conocí a una chica que cuando era niña hacía el mal de ojo por encargo de su madre. Hoy continúan sufriendo las consecuencias. Muchas veces ha sido bendecida y forma parte de los neocatecumenados, pero se niega a salir de su casa y quisiera saber qué más puedo hacer para ayudarla, además de orar. Padre Amort. Es decir, su respuesta. La principal ayuda en estos casos es orar y encaminar a la persona por el camino de la oración y por lo tanto, ore por ella y trata de convencer a esta persona para que ore y participe en la misa. Dígale también que rece el Santo Rosario. Otra cosa muy eficaz es la adoración eucarística. Nosotros dejamos demasiado solo al Señor en los sagrarios. Es importante que usted ore por esta persona, pero también hay que hacer lo posible para que ella se anime a orar, para que se acerque con frecuencia a los sacramentos. Por ejemplo, no me cansaré nunca de decirlo, la confesión es más fuerte que los exorcismos, porque la confesión es un sacramento. En cambio, el exorcismo es un sacramental. Es verdad que la confesión tiene como fin principal la absolución de los pecados, pero sirve igualmente para ayudar a las personas a santificarse, a ser mejores y a estar lejos del mal. Cuando yo estaba en la Acción Católica, siendo niño, el párroco nos enseñaba a confesarnos todas las semanas. Añado que los sacerdotes deberían exponer los horarios para las confesiones, porque la confesión hecha durante la misa es un error. O se participa en la misa o se le presta atención a la confesión. Quisiera subrayar también que para hacer el mal tan solo basta un instante, mientras que para hacer el bien se requiere mucho tiempo. Esa es la razón por la cual, para liberarse, por poner un ejemplo, de un maleficio, por lo regular son necesarios varios años de exorcismos. No nos asombremos de que para hacer el mal se necesite poco tiempo, hasta un instante de debilidad, de perfidia. Para remediar el mal, por el contrario, se requiere tiempo. El Señor le saca provecho a esto, porque ya que para hacer el bien es necesario invertir tiempo, la persona tiene que acostumbrarse a la oración frecuente, tiene que recurrir con frecuencia a los sacramentos, es decir, se habitúa a apelar a Dios continuamente y no solo esporádicamente, como es el caso de muchas personas que recurren a Dios solo cuando tienen alguna necesidad, como si Dios fuera un genio que solamente les va a conceder y existe cuando tienen una necesidad, pero no saben agradecer, no saben convertir su vida en verdadera oración, sus hechos, sus pensamientos, su haber, su poder y su ser, convertir toda su acción, todo su ser en una oración, en una unión verdadera que les venga de su corazón para unirles con Dios. No solo se ora con la boca, se ora con los hechos, se ora con la vida, y así se une verdaderamente a Dios. Por eso es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Conozco a muchos jóvenes que solo van a la iglesia cuando deben aprobar un examen o tienen una presentación. Entonces sí que se encomiendan a todos los santos. Su interés es material, cuando debería ser únicamente el amor de Dios el que nos mueve hacia la oración, los sacramentos y a frecuentar la iglesia. Debemos enamorarnos de Dios. Y cuando lo estemos, cuenten con que el Señor nos protegerá siempre. Él es bueno, es un Padre que nos protege aun cuando seamos malos y hace todo lo que sea necesario para que volvamos a Él. Cuarto Radio Escucha. Llamo de Roma. La mía es una historia muy personal y se la presento brevemente. Luego usted me dirá si debe continuar. En España, Jesús me habló a través del diafragma, esa parte del cuerpo que está sobre el estómago y debajo del esternón. Esto fue después de que Satanás llegó y me habló por el oído izquierdo. Yo cedí ante su atención.
Después de años de peripecias, me encuentro ahora con que ya no puedo entrar a ninguna iglesia. Voy de iglesia en iglesia, pero no puedo ya participar en la misa. Los sacerdotes me rechazan, de modo que no puedo recibir la Eucaristía. Gracias a Dios hay un monje que es mi confesor, pero vive muy ocupado y me ha dicho que solo puedo ir a donde él cada 15 días. Le ruego a usted que me reciba, porque siento la necesidad de confesarme por lo menos 2 veces a la semana, y se me dificulta encontrar un sacerdote. Respuesta del Padre Amort. Sacerdotes hay muchos y usted me habla desde Roma, si no me equivoco. Y en Roma hay muchas iglesias donde siempre hay sacerdotes que confiesan, por ejemplo en las basílicas. Si usted va a Santa María la Mayor, San Pedro o San Juan, siempre encontrará sacerdotes en el confesionario disponibles. Respecto a aquello del diafragma y de Satanás, no crea. Si no logra entrar a una iglesia, pídale ayuda a un pariente o a un amigo y dígales que la acompañen. Así, al andar acompañada, podrá lograrlo. Uno tiene que dejarse ayudar cuando se encuentra en dificultades y no logra resolver los problemas solo. Pienso siempre en el ejemplo del viaje. Aunque breve, sigue siendo un viaje que Jesús con la cruz a cuestas emprendió hacia el Calvario. Ese fue un viaje sumamente difícil y también él necesitó ayuda porque ya no resistía más. Aceptó la ayuda del Cirineo y por lo tanto también nosotros debemos aprender a aceptar la ayuda de los demás cuando no podamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Cuando ya hay algo importante que queremos hacer y que no podemos llevar a cabo, debemos dejarnos ayudar y siempre encontraremos a alguien que siempre nos podrá ayudar. Así que ánimo, señora, que Dios la bendiga. Quinto Radio Escucha. He escuchado su catequesis y me siento muy contenta con lo que dice, me siento muy tranquila. Uno de sus radioescuchas preguntó sobre la bendición que puede dar una mamá a su hijo o a su esposo. ¿Cómo he de hacerlo? Me gustaría mucho bendecir a mis hijos cuando salga de casa. ¿Qué debo hacer, Padre Amort? Respuesta del Padre Amort. Hay que orar por ellos y en especial cuando son pequeños. He visto a menudo padres que trazan la señal de la cruz en la frente de sus pequeños hijos antes de llevarlos a dormir. La bendición más sencilla es la de hacer la señal de la cruz en la frente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con esto se invoca la bendición de Dios sobre nuestro hijo y es algo sencillo y basta con acostumbrarse. Hay que educar a los niños porque los niños, a hoy en día, ya no se les enseña a acercarse a los sacramentos y en especial después de la confirmación sucede a menudo que una vez hecho soldado de Cristo, el muchacho desaparece y no vuelve más a la iglesia. Yo tuve la inmensa fortuna de tener 2 padres santos. Mis 4 hermanos y yo, 5 muchachones, seguimos el ejemplo de nuestros progenitores. Todos los 5, siempre para toda la vida. Pues bien, se necesita saber usar estos medios y tal vez explicarlos. Una bendición siempre hace bien. Me viene en la mente La caballería rústica, esa romanza basada en una novela de Giovanni Verga y escrita por Pietro Mascagni. Antes del duelo, Turiddu corre hacia la madre y le pide lo siguiente: Madre, bendíceme como lo hiciste el día en que me fui de soldado. Invoca la bendición de su madre. La bendición de los padres es sumamente eficaz, así como la bendición mutua de los cónyuges, y es altamente eficaz que oremos juntos. Cuando algunos novios acuden a mí, les pregunto siempre si oran juntos, y muchas veces me responden que no. De vez en cuando vamos juntos a misa, pero cada uno ora por su cuenta. Mal hecho. Es preciso acostumbrarse desde el principio a orar juntos. Si lo hicieran, la actual crisis de las familias no existiría. Sexto Radio Escucha. Quisiera hacerle 2 preguntas. La primera es sobre la posesión demoníaca. Solemos pensar que la posesión existe cuando hay manifestaciones externas por parte de la persona poseída, pero yo me pregunto, ¿es posible que haya personas poseídas que no den manifestaciones que sean tan evidentes? La segunda pregunta tiene que ver con su catequesis, que creo que me concierne un poco. Siempre he sido una católica practicante, pero estoy viviendo una nueva conversión, por lo tanto, un momento de crisis y de crecimiento, y me he encontrado con muchísimas dificultades en la vida, sobre todo en los últimos 6 años, y hay momentos en los que me enfrento contra Dios por lo que me está sucediendo. Respuesta del Padre Amort. ¿Qué clase de dificultades? Sexta Radio Escucha.
dificultades en la vida afectiva, en la familia, mi marido me abandonó, me encuentro sola con mis hijos, murió una persona a quien quería de una manera especial y la única con la que podía hablar. De repente quedé sola. Estoy en una situación sumamente complicada, difícil y agobiante y me pregunto, Dios nos da una cruz que podemos soportar, pero ¿será que llegará el momento en que todo esto termine? Orando, persistiendo, ¿se logra tener un momento de paz y de tranquilidad? ¿Es posible la paz en esta vida o debemos esperar hasta que lleguemos al más allá? Respuesta del Padre Amort. El cristiano que tiene verdaderamente fe está sujeto al sufrimiento, pero nunca a la tristeza, nunca a la melancolía y jamás al desánimo, porque confía en Dios. Por lo tanto, puede sufrir, y ahí está el ejemplo de muchos santos que han sufrido tanto, pero permanecen siempre serenos. El sufriente más famoso es San Francisco de Asís. Piense usted que él se convirtió a los 23 años después de una batalla en la que fue herido y luego vivió tan solo otros 20 años. Pero logró transformar el mundo en esos pocos años, aunque siempre estuvo enfermo. Soportó los sufrimientos de los estigmas y la ceguera y siempre fue feliz. No se puede entender a San Francisco si ignoramos la alegría con la que vivió su pobreza, una alegría mucho más grande que la que quien es rico y tiene toda clase de bienes. En lo referente a su segunda pregunta, hay que tener en cuenta que al demonio no le interesa poseer a una persona. Al demonio lo que sí le importa es poseer las almas, o sea, hacerlas caer en pecado y alejarlas de Dios. A esto sí aspira el demonio. Sin embargo, existe también cierto caso de posesión demoníaca, porque puede ocurrir por muchos factores y algunos son por culpa del afectado. Por ejemplo, cuando alguien se hace un pacto de sangre con Satanás y se consagra a él, ustedes comprenderán que si la presencia de Satanás permanece dentro del afectado, es porque el afectado lo ha permitido. Hay casos en los que la persona no tiene la culpa. Sabemos de muchos santos que pasaron por periodos de posesión demoníaca. Sor María de Jesús crucificado, por ejemplo, una carmelita de nuestros tiempos, en 2 ocasiones tuvo la necesidad de ser exorcizada. Blasfemaba y hacía cosas absurdas, pero de ello no era consciente. Era Satanás quien se servía de su boca y de su persona. Se trata, no obstante, de casos raros. Pensemos en vivir unidos al Señor y consideremos que lo que Satanás busca de nosotros es hacernos caer en el pecado, por lo cual todos somos tentados, así como lo fue Jesús al hacerse hombre. Incluso la Santísima Virgen María, quien como todos vivió su peregrinación en la fe, fue tentada por Satanás, desde el nacimiento hasta la muerte, pero nunca lo aceptó. Es una prueba de fidelidad a Dios. Satanás por lo general no va por ahí tratando de poseer a las personas, pero cuando las personas resultan heridas tienen momentos de crisis en los cuales se ponen furiosas. Existen también casos de personas que aunque estén poseídas por Satanás no presentan señales exteriores que nos permitan percibir su presencia y son casos raros de los que nosotros los exorcistas nos ocupamos. Lamentablemente hay pocos exorcistas. Hoy en día encontrar un exorcista es verdaderamente un drama porque desafortunadamente existen muchos sacerdotes y obispos que no creen en la acción extraordinaria del demonio, pero basta leer el Evangelio de Marcos, quien, con primer milagro de Jesús, cuenta la curación de un endemoniado en Cafarnaúm y termina el capítulo diciendo: Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba de hablar a nada a los demonios, pues le conocían. Marcos 1:34. Y basta leer también el Evangelio y conocer bien el Evangelio y creer en el Evangelio. Ha nacido en los seminarios una mala costumbre, la de no hablar ya de estas cosas. Incluso en los centros de educación en que se señala la Sagrada Escritura, se tiende a darle una explicación humana a los hechos extraordinarios relatados en el Evangelio. Un célebre estudioso de la Biblia considera que el endemoniado de Gerasa no era otra cosa que un enfermo mental, un epiléptico, y no define lo realizado por Jesús sobre esta persona como si fuera un milagro. El Evangelio distingue bien cuando el Señor usa el poder de curar y cuando usa el poder de expulsar demonios. Recapitulemos. Los que tienen las posesiones, que se manifiestan de modo violento e incluso externamente,
y los que tienen una posesión del demonio que no se manifiesta con actos violentos. Esos dos casos usted ya los ha mencionado, ya se lo había dicho. Así que el tiempo que transcurrimos en la tierra es un periodo de prueba en el que debemos mirar hacia lo alto, hacia Dios, y combatir al demonio y a todas sus obras. Así que ánimo, señora. Gracias por sus preguntas, a las que espero haberles dado una cabal respuesta. Séptimo radio escucha. Quisiera preguntarle si los maleficios pueden provocar males físicos, como por ejemplo un tumor. Respuesta del Padre Amort. Los maleficios pueden provocar también males físicos y muchas veces los exorcismos los quitan. El Señor, al enviar a los apóstoles a predicar, les dijo 3 cosas. Prediquen mi palabra, expulsen a los demonios y curen a los enfermos. Mateo 10:7. Son 3 cosas que muchos sacerdotes dejan de hacer, porque no creen en ellas. Sin embargo, Jesús las dijo expresamente y se trata de 3 obligaciones. Con frecuencia nosotros los exorcistas somos objetos de burla de nuestros compañeros sacerdotes y somos considerados como personas algo extrañas y se nos ve como gente algo chiflada. Pero sucede que según el derecho canónico, para nombrar a un exorcista el obispo debería escogerlo entre la flor innata y los sacerdotes. Los exorcistas han de llevar una vida de oración. Deben ser, pues, escogidos, como lo dije antes, de la flor innata de los sacerdotes. Así pues, llevando una vida de oración, deben ser hombres cultos y de buena fama. Todos los sacerdotes deberían tener estas cualidades, pero en especial han de poseerlas los que sean escogidos para ejercer este ministerio del exorcismo. Octavo radio escucha. He escuchado su catequesis y tengo un familiar a quien quiero mucho y que está poseída por el demonio. Pero no quiere ir a la iglesia. ¿Qué debo y qué puedo hacer? No logro ayudarla contra su voluntad. Padre Amort, es decir, su respuesta. En todos los casos de posesión, la persona que está afectada tiene problemas físicos. Cuando son liberados del demonio, recuperan la salud. Pero es por eso que se ponen muy felices, y se trata de problemas que no les permiten trabajar o que impiden hacer cualquier cosa, y por eso normalmente las personas quieren ser liberadas. Pero es posible que alguien lo rechace porque también se opone a la iglesia o porque rechaza a Cristo. En estos casos, se necesita ante todo orar y tratar de convencer a estas personas en cuanto sea posible para que formen parte de los grupos de oración. He encontrado que las peregrinaciones son muy eficaces para ayudar a estas personas. Deben ser verdaderas peregrinaciones, donde ellas se sientan envueltas en un clima de oración creado por todo el grupo. Muchas veces se logra persuadir a una persona para que emprenda una peregrinación, y es algo que resulta decisivo. Noveno radio escucha. Llevo 20 años de casado y en septiembre mi esposa me sacó de la casa porque está convencida de que tengo otras mujeres. Para ser franco, solo estoy enamorado de Jesús y no tengo otras mujeres ni me interesan. Lamentablemente mi esposa no lo cree y dice que me ha visto con chicas de entre 18 y 19 años. Por todos los medios posibles intenta alejarme de la iglesia y de Jesús. Lo que más me preocupa es que ella ya no va a la iglesia y menos aún recibe la comunión, y yo ya no sé qué hacer. Respuesta del Padre Amort. Desafortunadamente suceden también estos casos, ya sea de mujeres que echan a los maridos o de maridos que echan a las mujeres que no tienen ninguna culpa, ni unos ni los otros. ¿De qué depende esto? Del hecho de que estas personas han frecuentado amigos o amigas que afirman haber visto al marido con tal o con cual mujer o viceversa, o sea que le han hecho caso a la malignidad, y le han hecho caso a personas que, mintiendo, han tratado de romper su unión matrimonial. Son verdaderos siervos de Satanás, porque éste tiene a sus esclavos unidos a él y le obedecen en todo lo que él les sugiera. A menudo estos casos suceden precisamente porque existen personas malévolas que mienten y muchas veces puede pasar que el marido o la mujer creen en las maledicencias que se dicen en vez de entender que el amor de su marido o de su mujer es algo sagrado. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Pues hay que orar para que el Señor haga que en el caso suyo su mujer vuelva a creer y que haya personas amigas que le digan a su esposa que se está equivocando y que no es en absoluto cierto que usted la traiciona. Quizás algún sacerdote al que tenga confianza y que tenga alguna influencia en su mujer puede abrirle los ojos y recordarle la ley de Dios. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Mateo 19:6.
Si se es fiel a la ley de Dios, también el matrimonio entonces permanecerá sólido y no se romperá. Un día me fui a visitar al Padre Pío y estando con él, pude escuchar una conversación entre él y una de sus feligreses, y la joven le dijo: Padre Pío, tengo un novio y nos amamos y nos respetamos y estamos decididos a casarnos. El único problema es que él es creyente, pero no practicante. Y el Padre Pío se mostró inexorable. Déjelo. ¿Cómo puede pensar hacer una familia católica si los dos padres no son creyentes y practicantes? La chica, después de escuchar las palabras del Padre Pío, tuvo el valor de dejar a su novio, y no creo que lo hubiera hecho si lo hubiera dicho cualquier otro sacerdote. Pero el Padre Pío veía muy lejos y nos dio una lección importante. La fe de los dos cónyuges es bastante útil a la hora de conservar la unión cuando lleguen las desavenencias y las incomprensiones. 10º Radio Escucha. Quisiera pedirle una información. Estoy viviendo un momento bastante particular. Hace más de un año padezco problemas físicos y ningún médico ha podido descubrir la causa. Yo estoy muy cerca de Jesús e incluso he formado parte de grupos de oración, después de varias visitas a especialistas y de exámenes que resultaron ser inútiles. Mi padre espiritual me puso en contacto con un sacerdote carismático, a quien usted conoce muy bien. Y yo pude también tener una charla con él antes de una misa de sanación y liberación. Según él, yo estaba siendo afectada por una vejación diabólica, por lo cual para que todo pasara debía rezar usando las oraciones de alabanza. Lo peor del caso es que está en que cuando le conté a mi padre espiritual todo lo que se me había dicho, prácticamente él me echó. Sin saber qué más podía hacer, fui a donde había un exorcista muy famoso y les puse mi problema. Según él, yo no tenía nada y me dijo que no siguiera con los carismáticos, ya que son muy poco fiables. Y a todos les diagnosticaron vejaciones diabólicas, solo para obligarlos a orar más. Además me dijo que estos grupos no están de acuerdo con la Iglesia y que esas misas de sanación y liberación no siguen las normas eclesiásticas. Esto me ha desorientado mucho porque hace ya 5 años que recorro este camino de la fe y me confieso con frecuencia y soy catequista y me siento muy cerca de Jesús, pero los problemas no han terminado, sino que todo lo contrario, podría decir que han empeorado. Respuesta del Padre Amort. Me alegra su intervención. Todo lo que le ha sucedido ha de hacerle entender cuán versátiles son los hombres. Yo soy amigo de los carismáticos y de los grupos carismáticos, pero existen pareceres diferentes. Lo que quisiera decirle ante todo es esto: siga con los cuidados médicos, si es que está en ellos, y en segundo lugar, ore para que el Señor la cure, porque todos tenemos derecho a pedirle al Señor que nos sane. Añado, sin embargo, la importancia y el valor inmenso del sufrimiento ofrecido a Dios por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio, y por la paz del mundo y por todas las intenciones buenas. Yo diría que Jesús busca personas que se entreguen a Él para que le ofrezcan sus sufrimientos por estos fines. Tenga presente que Jesús nos ha dado la redención mediante la pasión de la cruz, y por tanto los sufrimientos serán ampliamente recompensados si se ofrecen al Señor y se aceptan por amor a Él. He conocido a muchas personas con males incurables que me decían que no habrían renunciado por nada del mundo a esa su misión, la de ofrecer su sufrimiento a Jesús en una unión a su pasión. Debemos tener presente la famosa frase de San Pablo: completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Y por tanto a favor de todos. Ore también para que sea curada, porque es un derecho suyo, pero pídale también al Señor que le dé la fuerza para soportar el sufrimiento. Ofrézcaselos sabiendo que a los ojos de Dios el sufrimiento es preciosísimo. 11ª Radio Escucha. Me alegra la pregunta de la señora que me ha precedido, pero no entendí bien qué piensa usted de los grupos carismáticos y de las oraciones de liberación. ¿Son útiles o más bien son fruto de la sugestión? Respuesta del Padre Amort. A mí también me alegra el hecho de poder aclarar este punto. Las oraciones de liberación tienen una importancia grandísima, pues éstas sirven para liberar a la persona de los llamados maleficios menores, para los cuales no es necesario recurrir a los exorcismos. Estas oraciones también resultan útiles cuando una persona se encuentra en la necesidad de ser exorcizada, pues aumentan la eficacia del exorcismo y hacen que los frutos sean duraderos. La plegaria de liberación
Es una oración privada y cualquiera la puede hacer, sea individualmente o en grupo, y puede ser hecha en favor de todos y no requiere ninguna autorización. Pero para que se haga bien, aunque no haya esquemas o fórmulas fijas, es preciso observar las normas generales de las oraciones. Es una oración de intercesión, y el Catecismo de la Iglesia Católica dedica una amplia parte y verdaderamente valiosa a las oraciones, y es preciso evitar confusiones. Algunos han sido aclaradas ya por la Congregación de la Doctrina de la Fe en la carta enviada a los obispos el 29 de octubre de 1985. El exorcismo es una oración pública, es decir, involucra a la autoridad de la Iglesia y solo puede ser administrada por los obispos o sacerdotes autorizados por los obispos. Póngale mucha atención a esta diferencia. Por ahora, estas son las disposiciones y no sabemos si después cambien, aunque sí lo deseo. No hay duda de que la plegaria de liberación ha sido divulgada sobre todo por uno de los máximos movimientos eclesiales del post-concilio, que se llama la renovación del espíritu. Y no tengo duda alguna en afirmar que es el único gran movimiento eclesial sensible a estos problemas y dispuesto a acoger y a ayudar a las personas afectadas por esta clase de males. El padre Mateo Lagrua, el exorcista más conocido de Sicilia y un querido amigo mío, desde hace mucho tiempo es miembro de la Renovación Carismática y ha publicado libros sobre este asunto. Lagrua Mateo, la Preghiera di Liberazione e la Preghiera de Guarigione, Ervita, edición Palermo y Palermo. Así se llama el libro, la Preghiera di Liberazione e la Preghiera di Guarigione. Eso significa, la oración de la liberación es la oración que nos resguarda. Entonces, continúo con la lectura. Ha dado muchas instrucciones sobre cómo llevar a cabo las plegarias de sanación y las plegarias de liberación, y en general las plegarias de intercesión por los que sufren. Y ahora invoco la intercesión de María Santísima y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.